La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Con las reformas electorales sucesivas que van abriendo la posibilidad de que los partidos de izquierda, los partidos pequeños, participen en el Congreso gracias a la existencia de la representación proporcional, que los periodistas se dedican a pegarle palos, La Jornada y todos los otros medios, de que es un desperdicio, de que esos no hacen nada, los plurinominales. Si no se hubiera creado, y si insisten en quitar el sistema de representación proporcional, lo que va a pasar es que Morena va a tener el 100% de los diputados dentro de 3 años, como tenía el PRI. El PRI ganaba todos los distritos y el PAN sacaba el segundo lugar en muchos de ellos, pero no tenía diputados. ¿Por qué? Porque es el que gana se lleva todo. Y la democracia no es así. Es dime cuántos votaron por ti. Esa debería ser la representación. Este es un efecto del movimiento estudiantil. La primera reforma la hace Reyes Heroles, siendo López Portillo, y se logra la representación proporcional. Entran los partidos de izquierda a la Cámara, y empieza a volverse una democracia. Sin parlamento, sin legislativo, no hay democracia. Los otros dos poderes hacen lo que se les viene en gana. El legislativo es el único que vigila a los otros dos, sobre todo al ejecutivo, y es el único donde están todos los partidos representados. El que gana la presidencia se queda con todo el poder ejecutivo, no la comparte. No es como en los sistemas parlamentarios europeos. Entonces, una de las cosas que voy a decir es que el movimiento del 68 fue subversivo porque era profundamente democrático. Los delegados que íbamos de las escuelas que estábamos en huelga al Consejo Nacional de Huelga, no íbamos a votar lo que se nos antojara, sino que votábamos lo que se había discutido ese mismo día en nuestras asambleas, y llevábamos un mandato de nuestra asamblea y teníamos que votar en ese sentido. Y ese era un sistema, una asamblea que representaba las 70, 90 escuelas que estaban en huelga, y una asamblea en cada escuela, y todo se hacía con discusiones a veces muy largas, excesivamente largas, y votación democrática, siempre. Entonces, con nuestro ejemplo, era la crítica más severa al sistema político existente, y por eso nos atacaron tanto desde el principio. Eso fue lo más subversivo del punto. Ese es, digamos, mi énfasis en la ponencia. La otra idea es que los estudiantes, a diferencia de los médicos, los ferrocarrileros, los electricistas, que eran movimientos que habían ocurrido antes, no teníamos reivindicaciones gremiales. No nos fuimos a la huelga y no salíamos a la calle pidiendo mejor educación, o reformas internas de la UNAM o del POLI. Salimos a la calle exigiendo libertades democráticas, alto a la represión. Todo el pliego petitorio es desaparecer el cuerpo de granaderos, el cuerpo represivo, quitar al jefe de la policía que reprimió y provocó el movimiento. O sea, el gobierno provocó el movimiento y después lo apagó. O sea, es un incendio provocado por el gobierno y después un apagón brutal, porque se les salió de las manos. Lo que querían era provocar agitación, meter a todos los del Partido Comunista a la cárcel mientras pasaban las Olimpiadas y después soltarlos. Pero como se les salió de las manos, ya no lo pudieron controlar, porque además no era un movimiento de líderes,
era un movimiento de masas, realmente de masas organizadas democráticamente. Ese es el énfasis y la otra idea es que de aquí en adelante debemos tener el lema 2 de octubre no se olvida, pero adicionarlo con la libertad no se olvida. Así se llama el libro de Gilberto Guevara Niebla, y lo hizo adrede, porque ya llevábamos muchos años de 2 de octubre no se olvida. No olvidamos la represión, claro que no, la masacre brutal, pero tampoco olvidamos que fuimos ciudadanos absolutamente libres, viviendo una experiencia democrática, fuimos políticos militantes de tiempo completo durante algunos meses en libertad absoluta, y eso nos cambió la vida. O sea, en un país asfixiado por una dictadura terrible, logramos un ambiente de libertad, y la gente en la calle, cuando íbamos en las manifestaciones, nos admiraba. ¿Por qué? Porque nos atrevíamos a confrontar al aparato del Estado. Nosotros, unos muchachitos, nadie más se atrevía. El miedo era el elemento dominante y sigue siendo el elemento dominante en nuestra sociedad. O sea, los avances son a medias. Ayotzinapa no muestra que el Estado haya dejado de matar estudiantes, al contrario, sigue siendo práctica estatal asesinar estudiantes y desaparecerlos, que es lo que pasó en Tlatelolco. Y que haya elecciones y que haya alternancia, pues sí, es un avance importante. Que haya pluripartidismo es muy importante, pero que tengamos sistemas democráticos. Tenemos sindicatos charros, todavía siguen dominando los sindicatos charros. Los sindicatos democráticos son muy pocos. En los partidos políticos prevalece un autoritarismo vertical absoluto, incluyendo a Morena. Y entonces no hemos aprendido. El día que la sociedad mexicana funcione como funcionó el movimiento estudiantil, con el Consejo Nacional de Huelga y las asambleas estudiantiles y los comités de lucha y las brigadas, ese día este país habrá cambiado, y creo que en ningún país del mundo en realidad hay un sistema tan democrático como el que tuvimos en el 68. ¿Y qué fue el movimiento? Ahora unos están en Morena, otros en la academia. Pues estamos viejos, muchos ya se murieron. Ya se murió Cervantes Cabeza de Vaca, ya se murió Raúl Álvarez Garín, que yo creo que es el mejor de todos los líderes, por eso traigo el libro. Algunos seguimos vivos, el Martínez de la Roca, Gilberto Guevara Niebla, yo estoy vivo, y cada quien tomó su camino. Nos desmovilizaron de una manera brutal, pero cuando han surgido problemas, hemos estado ahí. ¿Quiénes fueron los que rescataron a los que se quedaron atrapados en los escombros en el sismo del 85? Los jóvenes. Es decir, el alma de la juventud de este país cambió con el 68. Nos volvimos generosos hacia los demás, porque la lucha era por las libertades cívicas para todos. Eran demandas ciudadanas, no eran demandas estudiantiles. Y entonces, cuando algo le pasa a otros, ahí vamos. Muchos, acabando el movimiento, se fueron a trabajar con campesinos, con obreros. Gustavo Gordillo, por ejemplo, se fue a trabajar con campesinos. Otros se fueron a la guerrilla, claro, porque fue tan brutal la represión que dijeron, por aquí no es el camino, el camino es la lucha armada. Y después, pues cada quien encontró su camino, pero no se puede decir que Morena y el PRD antes
hayan surgido de las filas de los militantes del 68. Porque no es así. Álvarez Garín, y otros de los líderes muy destacados no fueron militantes de Morena, en parte por la edad. Nos reemplazaron gente más joven. Yo soy militante de Morena, yo estoy inscrito en Morena, pero estoy muy descontento con el derrotero Estoy muy contento que ganamos las elecciones, pero estoy muy descontento con las alianzas con la ultraderecha que está haciendo López Obrador y la gente que metió al gabinete. Muchos son gente deleznable, como Germán Martínez Cázares, etcétera. Entonces, pero ¿qué camino nos queda? Pues ser oposición dentro de Morena, ser el ala progresista de Morena y presionar desde ahí para que las cosas mejoren. Yo creo que ya... Nada más, por último, hay una contradicción. Por un lado Guevara Niebla y por otro lado Arturo Romo. Sí, claro, Guevara Niebla entró al gabinete, sí. Eso fue una casualidad. En general no hemos estado en los gabinetes del PRD ni de la izquierda. No estuvimos cuando López Obrador fue jefe de gobierno. No éramos gente del 68 la que estaba ahí en su gabinete. Ahora entra uno, pero es uno de los más tibios de los líderes del 68. Muy analítico, conoce mucho de educación superior, es una buena designación que lo hayan puesto a Guevara Niebla. Y Romo, pues, está claro que el gobierno de López Obrador no va a ser para transformar el sistema capitalista en algo que se pudiera llamar postcapitalismo o un socialismo ni siquiera light. Es un neoliberalismo progresista de izquierda, no va a reprimir. Las libertades cívicas van a estar Cuando fue jefe de gobierno no hubo un solo acto de represión en las marchas. Marchar por las calles de la ciudad era una libertad absoluta, llegar al Zócalo era una libertad absoluta, y así va a ser como presidente. Eso va a ser un gran avance. Y también va a volver el nacionalismo y va a volver la participación del Estado en la economía. Pero en todo lo demás, las cosas se van a seguir básicamente igual. Ojalá recupere salarios, ojalá permita y estimule la democratización de los sindicatos y de los partidos políticos, pero eso es dudoso. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.